Muy buenas noches a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo webinar en Acrópolis Capacitaciones. Es un placer nuevamente estar con ustedes presentes aquí. El día de hoy pues tenemos lo que es el webinar Factores a considerar al recomendar y seleccionar implantes mamarios, que es la expositora pues la doctora Jacqueline Reicha. Vamos a hablar un poquito más de la doctora. Es graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, ha tenido varias publicaciones de artículos clínicos como The Use Hydroxyapatite Granules in the Temple Area for Facial Enhancement. Actualmente es la jefa del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Pacífica Salud. Con ustedes, la doctora Jacqueline Reicha. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla aquí con nosotros. Hola Evelyn, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde o ya noche. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo quería tomar unos segundos para felicitar a Acrópolis Capacitaciones por la iniciativa de realizar estos webinars y todos los seminarios que ellos están organizando. La verdad es que la educación es algo extremadamente importante, es algo que siempre me ha apasionado y trato de mantenerme al día con las últimas innovaciones dentro de mi campo y de educar a mis pacientes. Así que les agradezco por haberme invitado a preparar y a dar este webinar. Bueno, mi nombre es Jacqueline Richa y como dijo Evelyn, soy cirujana plástica con interés en el campo estético y en el campo reconstructivo. Y en el día de hoy les voy a hablar sobre factores a considerar a la hora de recomendar y seleccionar implantes mamarios. Este es un tema que puede ser bien amplio, nos podemos quedar aquí toda la noche conversando y hablar de esto varios días, pero he tratado de resumirlo a manera de hacerlo un poco más organizado y estructurado y a ver si eso les puede ayudar, ya sea si son proveedores o si son pacientes. No tengo conflictos de intereses. Y bueno, la manera en que lo he estructurado es la siguiente. Creo que hay tres pilares importantes al considerar implantes mamarios, dentro de los cuales hay varias variables. Entonces, el primer pilar es el paciente. El segundo es el implante mamario y sus características. Y el tercero lo agrupé en otras variables que, a pesar que no van necesariamente, no tienen relación directa con el paciente o con el implante, características propias, sí son otros aspectos que tenemos que considerar y que pueden afectar lo que es el resultado final. Entonces vamos a hablar un poquito del paciente. Lo primero que a mí me gusta hacer cuando un paciente viene a consulta es tratar de, mediante conversaciones o preguntas, entender qué es lo que lo está motivando a querer un implante mamario o querer un procedimiento en específico. Porque creo que si nosotros logramos saber la motivación del paciente o entenderlo un poquito más, vamos a estar más en línea con poder alcanzar esa meta estética del paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente viene por un tema reconstructivo, por ejemplo, en el caso de mamas tuberosas, que es una deformidad un poquito de tipo congénita, obviamente manifestada una vez los senos se desarrollen, o si viene un paciente por cáncer de mama, un paciente de reconstrucción, generalmente esos pacientes lo que están buscando son resultados que sean naturales, o sea, un seno que se vea de una forma normal, natural. Y, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, si es en un solo lado y le realizan una mastectomía, su principal objetivo probablemente es la simetría con el lado contralateral, especialmente si no está buscando realizar ningún procedimiento en ese otro seno. En cambio, si una paciente viene por motivos estéticos, generalmente estas son sus preocupaciones. Tengo los senos muy chicos, está buscando un tamaño más grande. O, por ejemplo, pacientes que ya vienen con implantes y no le gustan, los hallan muy llamativo y están buscando un cambio de look.
O pacientes, por ejemplo, que han tenido varios embarazos, varios niños, han pasado por periodos de lactancia y se presentan con cambios propios de las hormonas por las que han pasado y probablemente quieren regresar a su estado previo a embarazos o algo similar. Y bueno, también tenemos a las pacientes que no están muy seguras de qué es lo que quieren, sencillamente no le gustan los senos con los que, con los que llegaron al consultorio. Entonces, luego que encontramos la motivación del paciente, la segunda pregunta es, ok, bueno, ¿cuál es tu meta estética? ¿A qué es lo que quieres llegar? Y de eso, por supuesto, el tema número uno es el tamaño. Las personas, obviamente, la gran mayoría vienen porque quieren aumentar el volumen de los senos y hablan que los quieren más grandes. Pero esto es importante también tomarse un poquito de tiempo y tratar de entender qué significa más grande para la paciente. ¿Qué tan grande es grande? El otro tema que hay que conversar es acerca del escote. Hay pacientes que prefieren un escote no llamativo, un escote completamente natural. Hay pacientes que prefieren un escote un poco más llamativo, que va de mano en mano con el tipo de ropa que le gusta utilizar. De igual manera, hay pacientes que les gusta tener un pecho un poco más despejado, con una separación de los senos, mientras que hay otras que buscan exactamente lo contrario. Entonces, tomarse el tiempo para ver todos estos aspectos nos va a tratar de elucidar cuál es la meta estética del paciente. Y a veces esta no es una tarea fácil, a veces esto requiere varias conversaciones, requiere varias consultas y las opciones en realidad son infinitas. Así que muchas veces una de las primeras tareas que yo le dejo al paciente es que busquen en revistas, bueno, hoy en día en internet, fotos de senos, mujeres en vestido de baño al desnudo que le gustaría tener, porque eso les sirve no solamente para comunicarse de una manera más efectiva y objetiva con sus cirujanos, sino que también les sirve como de autorreflexión para tratar de una manera más crítica, ver lo que verdaderamente quieren y lo que también no les gusta, que es válido. Entonces, luego de esto pasamos a la parte de la anatomía. ¿Con qué vamos a trabajar? Y esto obviamente es individual de cada paciente. Entonces empezamos con las proporciones. Tenemos que evaluar en general el contorno del paciente. No nos podemos concentrar exclusivamente en los senos, sino tenemos que ver los senos, pero dentro de lo que es el marco de su torso, incluyendo abdomen, caderas. Es muy diferente hacerle una recomendación a una paciente que tiene lo que llamamos la típica forma de pera o triángulo, a una paciente que tiene, por ejemplo, mayor curvatura, como la de arena, el reloj de arena, o pacientes que tengan una espalda mucho más ancha con unas caderas más angostas. Eso va a cambiar un poquito la manera en cómo nosotros le vamos a recomendar los implantes. También es diferente una paciente que mida 1,70 m, 1,80 m a una paciente que sea mucho más bajita. O también la contextura o el físico de la paciente, una paciente atlética completamente diferente a una paciente que sea un poco más rellenita. Entonces, todas estas cosas las menciono porque son puntos importantes a considerar. Ok, lo siguiente que vamos a pasar son las medidas. Y en esto ya entramos a lo que es el examen físico. Y hay muchas medidas que son importantes tomar en cuenta y voy a ir mencionando cada una de ellas. La primera es la distancia desde la horquilla esternal, que es la parte del medio que tenemos aquí, hasta el complejo areola-pezón, que generalmente queremos, o lo ideal es que esté alrededor de 20 centímetros, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la longitud del torso o de la altura de la persona. La siguiente es la distancia entre ambos pezones. Y en un mundo ideal nos gustaría que esta distancia sea igual a la de la horquilla esternal hacia el complejo areola-pezón, de manera que si nosotros dibujamos un triángulo, ese triángulo tenga los tres lados completamente iguales. Luego tenemos una de las medidas, a mi consideración, más importantes, que es la base del seno de la paciente. Es decir, desde dónde empieza un seno, el punto medial o cerca del centro, hasta dónde se extiende desde el punto de vista lateral.
¿Y por qué esto es importante? Porque es la primera medida que nosotros vamos a utilizar al momento de ya empezar a seleccionar el implante mamario. ¿Ok? Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Lo siguiente que vemos es la separación central. Recordemos que había mencionado que hay pacientes que tienen los senos un poquito más separados y les gustaría que se aproximaran más hacia la línea media. Entonces, estas medidas son importantes tomarlas en cuenta para ver qué tanto podemos ayudar a la paciente en ese aspecto. La siguiente es la distancia que hay entre la areola pezón y el surco inframamario. ¿Por qué es importante esta relación? Porque esta es la relación que nos va a determinar si la paciente tiene o no cierto grado de caída del seno o tosis, como le llamamos. Y de ser así, entonces no solamente es importante recomendarle un implante mamario, sino tomar en cuenta la necesidad de otro tipo de procedimientos de levantamiento de seno o mastopexia. Y por último tenemos el pinch o técnica de pinzamiento, que es lo que utilizamos para tratar de determinar en una manera un poquito no exacta el grosor o la cantidad de tejido mamario propio de la paciente con la que vamos a trabajar. Y bueno, como le mencioné anteriormente, la presencia de tosis mamaria es importante diagnosticarla y explicársela a la paciente. Había mencionado la relación entre el complejo areola-pezón con el surco inframamario y el tejido glandular debe estar por arriba. A medida de que esta relación va bajando y están por debajo del surco, vienen los diferentes grados de tosis mamaria y como mencioné, de ser así, hay que recomendarle a la paciente realizar un procedimiento de mastopexia o levantamiento con o sin implantes u otro tipo de ayudas para volumen. Lo otro que también es muy importante, hay que evaluar la calidad de piel de la paciente. Es muy importante o es muy diferente ver una paciente, por ejemplo, que sea delgada, joven, no tenga nada de tosis, que venga por un aumento mamario, a una paciente, por ejemplo, que ha o pasado por cambios del embarazo o pacientes que han subido y bajado de peso significativamente, en donde el tejido mamario y la piel han aumentado y han vuelto a, o han disminuido de volumen, pero la piel ha perdido sus características elásticas y una manera muy fácil de determinarlo no solamente es a la palpación, sino por la presencia de estrías. Entonces, estos pacientes hay que manejarlos un poquito diferente. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de las asimetrías. Y con esto no solamente me estoy refiriendo a las asimetrías de volumen o de posición del seno, sino una de las asimetrías que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que sí tiene un efecto importante en el resultado final, y son las asimetrías de la caja torácica. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que nacen, y esto no es ninguna deformidad ni nada, sencillamente fuimos hechos así, en donde la parrilla costal de un lado está un poquito más salida que del otro lado. Y muchas veces las personas no se dan cuenta porque no se están centrando en eso, pero inmediatamente, luego de hacerle colocarle un implante, hacerle un levantamiento, cualquier tipo de procedimiento, esas pequeñas diferencias sí pueden afectar el resultado. Y aquí es donde existen dos opciones. Una, se lo hace saber al paciente, le explicas el potencial resultado, la potencial diferencia de un lado del otro para ver si la acepta, o si no la quiere aceptar y prefiere tratar de que un lado sea lo más simétrico al otro, entonces ya tendríamos que darle diferentes recomendaciones en de repente volúmenes de implantes diferentes, proyecciones del implante diferentes u otro tipo de opciones pues, que le podamos ofrecer. Bueno, yo creo que con esto completamos el primer pilar del paciente y ahora vamos a pasar al segundo, que es hablar sobre los implantes. Vamos a empezar con el relleno del implante. Con esto me refiero a qué es lo que llena el volumen del implante. Y tenemos dos tipos. Unos están rellenos de solución salina y el otro está relleno de silicona o de gel. Y existen diferencias uno con el otro. Ahora, cabe resaltar que el caparazón de ambos tipos de implantes, de ambos son igual de silicona. Lo que los llena es lo que lo hace la diferencia.
Entonces, en cuanto a los implantes de solución salina, una de las características es que tienen un tamaño variable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros los colocamos dentro de la paciente, están completamente colapsados o sin ningún tipo de volumen. Y una vez que los colocamos, poco a poco les vamos a ir llenando de esa solución salina. Entonces, el cirujano tiene un poquito de juego en cuanto al volumen y eso es algo que ve dentro del salón de operaciones luego de sentar a la paciente y puede ponerle o un poquito más o un poquito menos del volumen promedio que acepta ese implante. Lo otro, al ponerlo de manera colapsada, permite que las incisiones que hagamos sean un poco más pequeñas. Sin embargo, son implantes que de por sí se sienten más firmes a la palpación para la paciente, pueden llegar a ser más notables a través de lo que es el rippling. Y el rippling son pequeñas ondulaciones que a largo plazo empiezan a tener el implante y que especialmente en personas que son muy delgadas se puede notar. Y como todos sabemos, al estar llenos de solución salina, que el cuerpo es completamente líquido, el cuerpo puede absorber, si existiera una ruptura, el implante inmediatamente pierde su volumen y el seno de ese lado vuelve a su estado original. En comparación con el otro se nota bastante la diferencia. En comparación tenemos a los implantes rellenos de silicona. Ya estos tienen un tamaño fijo predeterminado. El tamaño que nosotros escogemos y que vamos a colocar es un tamaño que no podemos cambiar. También, como ya tiene el volumen total, las incisiones tienden a ser un poquito más grandes que cuando los colocamos con los de solución salina. Sin embargo, son implantes que tienden a sentirse a la palpación más suaves. Pueden llegar a tener una apariencia o una textura muy natural. Al mismo tiempo, no tienen tanto de estas ondulaciones, por lo tanto, pueden llegar a ser menos notables. Y una de las características más importantes es debido a que su consistencia no es líquida, sino es como una gelatina. Si el implante llegara o esa caparazón llegara a tener una pequeña fractura o una ruptura, en la gran mayoría de los casos, si no es el 100%, ellos no pierden su forma inmediatamente. Muchas personas, la gran mayoría de ellas, no saben que tienen un implante roto, sino hasta que, por ejemplo, si son personas que ya se están haciendo sus exámenes de screening de detección temprana de cáncer de mama y le hacen su ultrasonido y mamografía, el radiólogo en ese momento puede notar la ruptura y se lo hace saber a la paciente, pero no es que van a notar, como con los implantes de salina, una diferencia importante en cuanto a tamaño, forma, cuando esto sucede. Lo siguiente que vamos a hablar es la forma de los implantes. Y también tenemos dos tipos. Tenemos los implantes redondos y los implantes que llamamos anatómicos o en forma de gota. Los implantes redondos fueron los primeros que salieron y al ser redondos, inclusive cuando uno está parado, tienden a mantener mayor volumen en lo que es el polo superior. Por lo contrario, los implantes anatómicos son implantes en forma de gota y mantienen esa forma de gota, no importa cómo el paciente cambie de su posición. Y por lo tanto, el polo superior tiene un look o una apariencia mucho más natural, no tiene tanto llenado como los redondos. Sin embargo, una cosa que sí es importante saber es que al ellos mantener esa forma, al momento de colocarlos en el paciente, tienen que ser colocados en la orientación adecuada. Y el espacio que se crea para colocar el implante tiene que ser exacto, de manera de prevenir la rotación del implante, porque si no, inmediatamente el seno se ve con una forma que no es normal. Y eso hay que explicárselo a los pacientes porque obviamente uno dentro del procedimiento quirúrgico trata de hacer todo lo posible mediante la técnica para que esto no suceda, pero sigue siendo un riesgo real. Lo siguiente es la superficie del implante, ¿ok? Y esto también hay, como quien dice, dos grandes grupos. Están los implantes que son lisos, son los primeros que salieron, y luego se diseñaron unos implantes que se le llama texturizados. Y con texturizados quiere decir que la superficie tiene como una especie de rugosidad o de velcro. Estos implantes preguntan, bueno, pero ¿por qué hicieron implantes texturizados? Se crearon porque los implantes lisos tenían una mayor incidencia de lo que es contractura capsular, es decir, la cápsula que se forma alrededor del implante o del implante vive,
se empezaba a poner un poquito más gruesa y se dieron cuenta que al crear esta textura y esta textura interactuar con el tejido alrededor, permitía mayor adherencia de la cápsula y eso evitaba, especialmente si se colocaba en un plano específico, que hubiera contractura capsular. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando se diseñaron los implantes anatómicos, esta era otra característica para que el implante se adhiera mejor a los tejidos y mantuviera la posición en la que uno lo coloca. Ahora, como todo va evolucionando y ya no hay un solo tipo de texturización, sino que hay varios. Y se clasifican de acuerdo al nivel de rugosidad o de área de superficie que tenga. Entonces ahora tenemos los lisos, completamente lisos, tenemos los nanotexturizados, vienen los microtexturizados, un poquito más rugosos, y después vienen diferentes niveles de macrotexturización. ¿Ok? Ahora, dentro de los macrotexturizados, que son los que están por debajo de esta línea roja, ya muy poco se están usando y hay algunos que han sacado del mercado. Esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero hay una teoría que esta texturización, cuando es demasiado agresiva o gruesa, puede crear una inflamación localizada bajita que a largo plazo puede desarrollar otro tipo de problemas o patologías. ¿Ok? Es algo que todavía está en estudio, existen varias teorías, la incidencia sigue siendo bastante baja, la voy a explicar un poquito más, como les dije, más adelante, pero para que sepan que estos generalmente ya no se están colocando, ahora se están colocando los lisos nanotexturizados o microtexturizados. Y bueno, vamos a la parte que estoy seguro que a todo el mundo le interesa mucho, que son las medidas. Bueno, una de las medidas más importantes es el diámetro o la base del implante, ¿ok? Y en todas las diferentes marcas de implantes disponibles tienen un rango bastante amplio, pueden ir tan pequeños como 8, como ven aquí, 8 centímetros, hasta casi que el doble del diámetro. ¿Y por qué considero que esta es la medida más importante? Porque es la primera que vamos a tomar para decidir qué implante colocarle a la paciente. ¿A qué voy con eso? Esa medida que les había dicho de la base del seno de la paciente es la que nos vamos a tomar en cuenta para entonces escoger el diámetro. Y la fórmula es la siguiente. Tomamos la base del seno del paciente menos, en centímetros, menos la cantidad del pinch test o de la prueba de pinzamiento también en centímetros, y eso nos va a dar como resultante el diámetro del implante a escoger. ¿Okay? Por ejemplo, si una paciente tiene una base de 14 centímetros y al hacer la técnica de pinzamiento tiene 2 centímetros, quiere decir que el diámetro del implante que vamos a escoger debe estar alrededor de 12 centímetros. ¿Qué pasa si escogemos un diámetro que es muy pequeño? El aumento de volumen o la conificación que le da el implante al seno se va a ver anormal, va a estar completamente centrada, pero no va a llenar esa base o ese footprint que le llamamos del seno de la paciente. Por lo contrario, si escogemos un diámetro que es mucho más grande de lo que les acabo de explicar, entonces el seno, pues el tejido mamario, se va a desplazar lateralmente y probablemente la paciente se vaya a quejar porque le va a hacer ver el torso más ancho, eso hace verse un poquito más gordita, y encima de eso, si estás una persona que hace ejercicio con el movimiento del brazo, generalmente existe un roce del brazo con el seno que a nadie le gusta. Entonces, la segunda medida del implante es la proyección, es decir, o también le llaman la altura, ¿ok? Y es cuánto el implante proyecta o sale hacia adelante del pecho. Y de eso hay también varias proyecciones, desde las más bajas hasta las más altas. En la gran mayoría de las marcas de implantes disponibles, generalmente tienen 4 niveles, les llaman de diferentes nombres, pero básicamente son bajas, medianas, altas y superaltas. Y me preguntan, bueno, ¿y cómo escogemos la proyección del implante? Bueno, depende de 2 cosas en realidad. Uno, de vuelta del pinch o el pinzamiento que hacemos, porque eso nos va a decir
¿Qué cantidad de tejido mamario tiene la paciente para empezar? Obviamente una paciente que tenga muy poquito tejido mamario va a depender mucho más de la proyección del implante para darnos el resultante de la proyección final de la mama. Una paciente que tiene mucho tejido mamario generalmente no va a necesitar una de esas proyecciones más altas. Nos vamos a mantener con las proyecciones bajas o moderadas. Eso es por una parte. Por otra parte, depende del gusto de la paciente. Hay pacientes que usan un implante para darse un poquito más de llenado de volumen, pero no se quieren ver demasiado llamativas, mientras que hay otras que desean un escote más llamativo, verse más voluptuosas, y ahí es donde es importante lo primero que les expliqué acerca de conocer la motivación y cuál es su meta estética. Y bueno, tenemos la base o el diámetro, tenemos la proyección y una vez escogidas estas dos dimensiones, el resultante es el volumen. Y me gusta explicarlo de esta manera porque la mentalidad antigua que hemos estado poco a poco tratando de reeducar a los pacientes es que en realidad el volumen no es lo más importante a la hora de escoger un implante. El volumen es el resultante de algo que ya tú escogiste basado en proporciones, en dimensiones, no en cc's, no en mililitros. Y lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, aquí tenemos varias tablas de diferentes marcas de implante. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, como ven, aquí hay tres proyecciones diferentes, una baja, una moderada y una alta. ¿Okay? Ya habíamos escogido que el diámetro de esta paciente va a ser de 10 centímetros. La paciente puede escoger, por ejemplo, una proyección moderada o una proyección alta y da la casualidad que esa proyección da un volumen de X, en este caso 225 si es la proyección alta o si es la proyección más baja 125. Pero eso es dependiendo del gusto del paciente. Aquí otro ejemplo, tenemos en esta tabla un diámetro de 12, dependiendo si escoge una proyección baja, moderada, alta o súper alta, tenemos 4 diferentes tipos de volumen. Pero ya esa parte la hemos escogido. Entonces, esto es algo que me gusta repetir bastante para ver si cambiamos un poquito ese concepto de estar amarrado a un volumen o porque mi amiga o algún familiar tiene X volumen que me gusta, ese es el volumen que me va a corresponder a mí también. Bueno, hay diferentes tipos de marcas de implantes, en realidad todas son muy buenas. Es importante que obviamente al momento de recomendar un implante o como paciente escoger alguno, preguntarle un poquito a su cirujano acerca de los implantes, de dónde son, si tienen sus certificaciones. Hay algunos que tienen certificaciones europeas, otros estadounidenses, pero lo importante es que sean implantes legítimos, certificados y que obviamente sigan con todas las normas de seguridad. Entonces, vamos a empezar con el último pilar de la noche, que son las otras variables. Vamos a empezar con las vías de acceso o la incisión que vamos a realizar. Y existen generalmente 4 tipos. Una es a través de la axila. Esta incisión es atractiva por el hecho de que no vas a tener una cicatriz en el seno, se esconde bastante bien a nivel de la axila. Pero es un poquito limitada en el sentido de que si tienes que colocar un implante anatómico por las características que le expliqué en cuanto a la posición específica, es muy excesivamente difícil colocarlo a través de esta vía. No sé si hay alguien cirujano out there que sepa cómo hacerlo, pero no creo que haya muchos. Y también depende mucho de la distancia de la axila hacia el seno para poder crear el túnel adecuado y poder tener la visualización adecuada. Las otras, siguientes, que son las más populares, es la periareolar, ¿okay? Que va dentro de la areola, es como un semicírculo, o la inframamaria, que está a nivel del surco. Ambas se esconden bastante bien. Yo creo que aquí en Panamá una de las más populares es la periareolar. Ambas son perfectamente válidas, puedes colocar implantes de salina, silicona, anatómicos, redondos. Yo diría que la inframamaria tiene la ventaja de que al no estar en la areola donde hay los ductos de la leche, que por más que las mujeres no estén lactando,
sí existe cierta colonización de bacterias, la incidencia de infección o colonización del implante es menor que en el caso de la periareolar. Y eso está relacionado más a largo plazo con la incidencia de contractura capsular. Entonces, es algo sencillamente que explicarle al paciente. Y la última, que en realidad ya muy poco se usa, es la transumbilical, ya que el único tipo de implante que se puede colocar a través de este vía son los implantes de salina y son implantes que ya cada vez se utilizan menos. Lo otro es el plano en el que colocamos el implante. Aquí vemos tres figuras, hay una que dice subglandular, subfacial y submuscular. Pero para hacerlo un poquito más sencillo lo voy a dividir en dos grupos. Los a la izquierda son los que están por delante del músculo pectoral y la derecha es el que está por detrás del músculo pectoral. Y al igual que todo, tiene sus ventajas y desventajas. Cuando lo colocas por delante del músculo, obviamente tienes un poquito menos de cobertura del implante mamario. El implante está sujeto a una mayor caída. ¿Y qué quiero decir con eso? Que al no tener el músculo al que se adhiere la cápsula esa del implante, el peso del implante tiene mayor efecto sobre el propio tejido mamario. Y a largo plazo, ¿ok? Así mismo como la piel se hace más flácida, el tejido mamario se atrofia y tiene cierta caída, el implante va cayendo junto con el tejido mamario. Una de las ventajas es que no presentas deformidad por animación, ahorita voy a explicar qué es eso, y tienden a tener una recuperación un poco más rápida, ya que como no tienes que manipular el músculo pectoral, esa sensación de presión que muchas veces describen las pacientes no la van a presentar. Y por el otro lado, cuando lo colocas detrás del músculo, tiene mayor cobertura, por lo tanto, en pacientes que son muy delgadas, tiende a ser el plano de preferencia para que haya una mejor transición entre la pared torácica o su pecho y donde empieza el seno, que no se note tanto el implante. Tiene mayor capacidad de fijación, que lo contrario de lo que sucede con el otro plano, en donde la cápsula en la que vive el implante se adhiere al músculo pectoral y eso ayuda a mantener el implante en la posición en donde se colocó a través del tiempo. ¿Okay? Muchas veces lo que ocurre es que el tejido mamario sufre cambios y puede caer un poco, mas el implante tiende a mantenerse en la posición original. Puede que algunas personas tengan deformidad por animación. ¿Y esto qué es? Así como el implante está adherido a la parte de atrás del músculo, al músculo pectoral contraerse, desplaza el implante hacia arriba y lateralmente. Hay personas que lo notan muy poco, la gran mayoría no les molesta. Hay un pequeño porcentaje de personas en donde este movimiento es mucho más marcado y en esos casos sí habría que discutir la posibilidad de cambiar el plano del implante. Y a diferencia del otro, la recuperación tiende a ser un poquito más lenta eh, en el sentido de que elevamos el músculo pectoral, es una estructura que no está acostumbrada a tener un implante atrás y generalmente se tiende a tensar. Entonces, inicialmente, cuando colocamos los implantes en este plano, la sensación y cómo se ven las pacientes al principio es que se sienten los implantes en una posición elevada y se los sienten bien marcados. ¿Ok? Pero a medida que ese músculo se acostumbra a tener ese implante de atrás y la inflamación baja, rápidamente va adquiriendo su forma, su textura y la caída natural del mismo. Ahora, otro punto también importante de discutir con los pacientes es lo que ocurre luego de colocamos el implante. Y con esto me refiero que es importante discutir las complicaciones o potenciales complicaciones a corto y a largo plazo. Y qué implantes se relacionan con cuáles complicaciones más que otras. Con eso hablamos de la rotación, lo que hablé si, bueno, escoge un implante redondo versus anatómico. Bueno, si escogiste el anatómico, tienes que saber que existe, aunque sea pequeño, un riesgo de que este implante puede rotar y habría entonces que intervenir nuevamente para corregir la posición. Existe el riesgo de infección. Hoy en día el porcentaje de infección de un implante es extremadamente bajo, pero sí hay pequeñas diferencias como la vía de acceso que utilizamos, si es alrededor de la areola, si es a nivel del sucro inframamario. Los implantes texturizados tienden a tener la capacidad de que si por alguna razón había una bacteria en el área, de adherirse más a ese tipo de implantes.
y eso, como les dije, va en relación con contractura capsular. Am, el efecto de la potencial asimetría que puede haber cuando escogemos implantes que son de diferentes tamaños y proyecciones. Hablé ya un poquito de lo que era la contractura capsular. Y voy a quedarme nada más unos minutos rapidito hablando de esas siglas que ven ahí abajo, que se llama, esas son las siglas en inglés, ALCL, que es linfoma anaplásico de células grandes, y la otra entidad es Breast Implant Illness, o enfermedad asociada a implantes, que son dos entidades en realidad que han existido, la primera por mucho tiempo. La incidencia es extremadamente baja. Estamos hablando de que hay alrededor un poquito más de 700 casos reportados a nivel mundial desde 1970, que fue cuando se, se reportó el primer caso, y se ponen más de 2 millones de implantes anuales a nivel mundial. O sea, como ves, la incidencia es extremadamente baja. Sin embargo, esto es la asociación que existe de esta entidad con los implantes, estos macrotexturizados, los que son más rugosos, eh, están altamente vinculados. Entonces, por esa razón hay algunos de ellos que ya se sacaron del mercado, y con los microtexturizados la incidencia tampoco es cero, sí se han reportado ciertos casos. Entonces, a pesar de que, como les digo, esto no es común, sí es importante explicárselo a los pacientes y los pacientes estén informados de esta posibilidad. La otra pregunta que hay que discutir o el punto es acerca de cómo le doy seguimiento a mis implantes. Si una vez los colocamos, generalmente lo que es más práctico y lo recomendado es hacer ultrasonidos y mamografías, que van de la mano con lo que las mujeres luego de los 40 años se hacen todos los años para detección temprana de cáncer de mama. Solo en el caso que hay alguna duda, que el radiólogo no está seguro de algún pliegue, si puede ser una ruptura o no, y especialmente si la paciente quiere estar 100% segura porque le gusta cómo se ven sus senos en ese momento, se puede entonces pasar a hacer una resonancia magnética, que es el examen ideal o el gold standard para detectar rupturas. Y importantísimo discutir también esta parte acerca de la duración de los implantes. Todas las pacientes que llegan a mi consulta me preguntan: doctor, ¿estos implantes nuevos son para toda la vida? ¿Me los tengo que cambiar en algún momento? Y la respuesta es que no, los implantes no son para toda la vida. Lo más probable es que si eres una paciente joven, en algún momento vayas a tener que regresar al salón de operaciones, ya sea a quitártelos, a cambiarlos porque hubo algún problema con el implante, alguna ruptura, o, como sucede en la gran mayoría de las veces, no es porque haya un problema con el implante, sino porque ya han pasado 15 años, 20 años, y el tejido mamario ha sufrido los cambios propios de envejecimiento. La piel es más laxa, el tejido mamario ha descendido, y ya los senos no se ven igual como cuando se colocaron los implantes por primera vez. Entonces, si vamos a meter a la paciente para hacerle un levantamiento o alguna revisión y el implante tiene o sea, ya tiene esa cantidad de años, aprovechamos y lo cambiamos o lo quitamos, o le damos diferentes opciones a la paciente de cómo quiere proceder. Y como último punto, siempre hay que discutir, como en todo en la vida, hay opciones, y cuando hablamos de aumentos o aumento de volumen, existe también otra opción, además de los implantes, que es la lipoinyección, ¿ok? O inyección de grasa. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en tomar grasa de alguna parte de su propio cuerpo, tiene que ser del mismo paciente, no puede ser de algún donante, eso no es válido, y hacemos una liposucción del área. Esa grasita se filtra con diferentes dispositivos dentro del salón de operaciones, y luego con pequeñas cánulas, entonces lo inyectamos poco a poco en el seno para darle el volumen deseado. Estos son diferentes dispositivos que pueden ser utilizados para tratar esa grasita. Eh, Tienen pequeñas diferencias, pero al final lo que queremos lograr con esto es pasar de lo que aspiramos directamente de la liposucción, que en realidad es una combinación de grasa con líquido que infiltramos antes, con algo de tejido fibroso, con otras impurezas, un poquito de sangre, y pasarlo a obtener grasa lo más pura que podamos obtener. De manera que cuando nosotros inyectemos esto en las mamas,
la posibilidad de toma o de sobrevivencia de esa grasa sea mucho mayor. ¿Y por qué digo eso? Porque del 100% de la grasa que nosotros aspiramos e inyectamos, el 40% no sobrevive. Esto es como si estuviéramos haciendo un trasplante de estas celulitas que están vivas. ¿Ok? El 40% en promedio no sobrevive. Y de ese 60% que sobrevive, se queda contigo para toda la vida. Y hay diferentes cosas que como cirujano uno puede hacer para tratar de aumentar ese porcentaje o que por lo menos no baje de eso. Como cuando inyectamos con cánulas que son bien pequeñas, generalmente de 1 o 2 milímetros de grosor. No inyectamos en un solo sitio grandes cantidades, sino que tratamos de hacer varios, múltiples pases, de manera que esas células de grasa estén en contacto con tejido vivo y puedan sobrevivir. Y otra de las cosas que hacemos, que es lo que acabo de mencionar, es que tratamos que la grasa que infiltremos sea en su mayoría eso, células grasas, no mezclado de líquido, no sangre, no otras cosas que el cuerpo de todas maneras va a reabsorber. Aquí tengo un par de ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo, este es un caso de reconstrucción de mama, luego una mastectomía. Otra cosa que me sirven estas fotos para ejemplificar es que obviamente el espacio donde colocamos la grasita es un espacio limitado. No podemos colocar necesariamente en una primera vuelta todo lo que queremos, pero es un procedimiento que se puede repetir. ¿Ok? Así que si uno quiere un poquito más de volumen, por ejemplo, esta paciente tuvo 1, 2, 3 sesiones de lipoinyección para llegar al volumen y la forma que ella quería. También se utiliza para corrección de irregularidades y me disculpan por la calidad de estas fotos, no sé por qué salieron así. Porque la otra ventaja es que uno puede colocar la grasa en proporciones diferentes en las áreas en donde se necesita. Por ejemplo, en esta paciente tiene luego una reconstrucción, esto es con un colgajo que se le hizo después de una mastectomía, tiene una depresión bastante marcada en el polo superior, en la parte del escote, y como ven en la foto de la derecha, ya después de inyectarle la grasita, esa depresión ya no está presente y tiene una caída más uniforme del pecho a la transición con el seno. Y también, ¿ok? Se está utilizando mucho más para lo que es un aumento mamario primario. En vez de utilizar implantes mamarios, se puede tomar grasa del cuerpo de la paciente, procesarla como les expliqué, e irla inyectando para obtener un volumen deseado. Ahora, como les había mencionado anteriormente, todo tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de colocar un implante? Bueno, que uno pueda aumentar mucho en una sola vez, sencillamente colocando un implante más grande. Si uno quiere tener un escote más llamativo y pronunciado, lo puede lograr, y generalmente si uno quiere sentirse los senos con una textura un poquito más firmes, generalmente el implante puede obtener ese tipo de resultados. La desventaja es que, bueno, tenemos que realizar una incisión, va a tener una cicatriz en el seno. Hay complicaciones a corto y a largo plazo relacionadas con los implantes, como contracturas capsulares y rupturas, y probablemente algún cambio o por lo menos una remoción o algún otro tipo de procedimiento en la vida de la paciente va a ser necesario. En cambio, con las inyecciones de grasita, como vieron en antes, no se puede aumentar demasiado volumen en una sola sesión, generalmente requieren de varias sesiones. El tipo de escote que va a darle a la paciente un escote que es mucho más natural, nunca le va a dar un escote pronunciado, y al mismo tiempo los senos se sienten más como un seno natural, no se va a sentir esa firmeza que te puede dar potencialmente un implante. La ventaja es que no tienes incisiones en el seno. Las incisiones que hacemos para las áreas de liposucción son aproximadamente de 4 o 5 milímetros, y en el área del seno generalmente utilizamos una aguja un poquito más gruesa para introducir esa cánula, pero no tenemos que hacer incisiones. Tienes la ventaja de que estás haciendo una liposucción añadida, o sea que si tienes algún área del cuerpo en donde tienes acumulación de grasa y quieres aprovechar y quitar un poquito más de esa área, bueno, es una ganancia secundaria del procedimiento. Y para mí, yo diría que lo más importante es que la grasa que te queda, como mencioné, es tuya para toda la vida. No es algo que con el tiempo desaparece, se reabsorbe. Voy a tener que ponerme más grasita más adelante porque yo sé que en 5 años desapareció.
No, lo que transferimos y lo que sobrevive ya se queda contigo para toda la vida, así que si no quieres entrar al salón de operaciones de vuelta, no lo tienes que hacer. Bueno, yo creo que ya completamos los tres pilares, tocamos los puntos del paciente, del implante y las otras variables. Y como resumen solo quiero decir es que cada paciente es diferente, así como cada paciente es diferente, cada paciente tiene metas diferentes. Hay muchas opciones de implantes mamarios, ¿ok? Para escoger, para gustos los colores, con una buena orientación, explicándoles ventajas y desventajas, podemos escoger el implante ideal para la paciente. No hay un implante mejor que el otro, hay un implante mejor para la paciente en específico. Y bueno, siempre estar consciente de que hay otras opciones. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y bueno, estoy disponible para cualquier pregunta o duda que les haya quedado. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Muy satisfactoria esta información que nos ha brindado. Pues sí, tenemos preguntas. Vamos a proceder con ellas a responderlas. Yaret Sharp dice, tengo implantes y me los quiero quitar, pero no reemplazar. ¿Eso es posible o me tengo, qué opciones tengo? Ok, bueno, gracias por tu pregunta. Como mencioné en la última parte de la charla, sí tienes otras opciones y es algo que creo que cada día se está haciendo un poquito más popular. Si tienes implantes previos, uno, y depende de la anatomía de cada uno, los implantes se pueden remover y dependiendo de la calidad y cantidad de tu tejido mamario original, podemos removerlos y no hacer más nada. Es el espacio donde estaba el implante lo colapsamos y se cierra. Podemos eliminar el implante y si están los senos un poquito caídos, hacer algún tipo de procedimientos de mastopexia o levantamiento y dejarlo ahí. O si quieres, además de eso, reemplazar por lo menos parcialmente el volumen del implante que retiramos, está la opción siempre de inyectar grasita. Ok, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Ay, Perdón. Ana Quiroz. Buenas noches, tengo una consulta. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar el implante según el tipo de implante? hola Ana, gracias por tu pregunta. Em, los implantes no es que tienen una fecha de vencimiento de acuerdo al tipo de implante. Es decir, si tienes un implante anatómico versus un implante redondo o un implante liso versus uno texturizado, no tienen fechas de vencimiento diferentes. Anteriormente los implantes se decía que deberían ser cambiados cada 10 años, cada 12 años porque el tiempo de vida generalmente era ese. Generalmente para ese momento ya había algún problema con el implante, una pequeña ruptura, habían cambiado un poquito de forma, algo de eso. Hoy en día la tecnología, como con todo, ha mejorado y los implantes tienden a ser mucho más duraderos. Con eso no quiero decir, como lo mencioné, que te van a durar para toda la vida. Tampoco es que tienen una fecha de vencimiento. Mi recomendación siempre es la siguiente. Si tienes implantes mamarios, por lo menos deberías irte a ver con tu cirujano plástico o algún cirujano plástico cuando estés alrededor de los 12 años, de repente 15 años. Si lo quieres hacer antes, también lo puedes hacer para hacerte una evaluación. Y el cirujano puede señalarte cosas que de repente tú no has notado. Muchas personas llegan donde a mí para eso mismo y yo les detecto una pequeña contractura capsular en uno de los lados de los implantes. Y generalmente esa evidencia pues se siente un poquito más firme y están un poquito más elevados, pequeñas asimetrías. Eso no quiere decir que tienen que correr al salón de operaciones a cambiárselo, pero es importante que lo vayan notando porque generalmente cuando ese tipo de cambios empiezan a suceder, van evolucionando y van avanzando. Entonces, es como que para que uno se vaya planificando. También, si ya eres, como mencioné, si eres una persona que está llegando a la edad de hacerse sus detecciones de cáncer de mama, los ultrasonidos son muy buenos para, dentro de sus capacidades, pues para detectar rupturas y generalmente es o el ginecólogo al que le reportan o el radiólogo
el que avisa que puede ser una posible ruptura y ese es el momento en donde debes visitar a tu cirujano plástico para una evaluación. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se le puede recomendar a los pacientes que desean eliminar el tejido mamario por un implante para prevenir el cáncer de mama? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y eso yo diría que va muy de la mano con consulta con algún médico oncólogo o con algún genetista. No, actualmente no existe una recomendación para hacerse lo que llamamos mastectomía profiláctica, que es el nombre médico, pero básicamente remover el tejido mamario aunque no tengas cáncer para prevenir en la población en general. ¿Ok? Porque recordemos que la mastectomía sigue siendo un procedimiento quirúrgico y también tiene complicaciones que están asociadas con ella. Y los implantes, como había mencionado, tampoco están libres de tener potenciales complicaciones a largo plazo. Entonces, no queremos exponer a las pacientes a un procedimiento en donde cuando pongas los riesgos versus beneficios en una balanza, los riesgos sean mayores. Entonces, generalmente ese tipo de procedimientos se reserva para personas que tengan el riesgo de desarrollar cáncer mayor a la población en general. Es decir, si por ejemplo tienes familiares de primer grado, es decir, mamá, hermanas, en donde hayan tenido diagnóstico de cáncer de mama, especialmente si ese cáncer de mama fue diagnosticado a una edad temprana, menor de 40 años. También si tienes varias líneas de consanguinidad con detección de cáncer, con cáncer de mama. Entonces, hay exámenes genéticos que hoy en día se pueden hacer para detectar genes específicos que están fuertemente relacionados con el desarrollo de cáncer de mama. Si fuera ese el caso y resultas positiva para alguna de esos genes, entonces sí se recomienda realizar estas mastectomías profilácticas. Pero eso es una recomendación o una decisión que tienes que tomar muy en conjunto con el médico oncólogo y con un genetista que te puede ya de una manera más específica eh, explicar el riesgo real en cuanto a porcentajes y ese tipo de cosas. Además de que no solamente hay un gen, hay una serie de genes que te harían una batería entera, ellos generalmente te hacen un árbol genealógico con los links genéticos y te dan una explicación bien completa. Así que si es algo, tiene un familiar, un conocido o es tu caso, sí es importante que saques consulta con alguno de estos especialistas. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos aquí otra consulta de Esperanza de Luca. Hola, ¿el paciente al hacerse reducción necesita igualmente utilizar implante? Ok, esa también es excelente pregunta, me la hacen mucho. La respuesta es no, no necesitas necesariamente implantes. ¿Cuál es la diferencia de usar o no? Uno es cuál es el look o la apariencia final que quieres obtener. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros hacemos reducciones o inclusive levantamientos importantes, si la paciente tiene un tejido mamario que es lo suficientemente glandular, glandular quiere decir que es turgente, o sea que todavía tiene suficiente firmeza y obviamente volumen, no es necesario utilizar un implante a menos que la paciente quiera mantener un llenado de ese polo superior. Porque inmediatamente después de las cirugías, de este tipo de cirugías, todo se ve apretadito, todo se ve redondito, además eso tiene un poquito de inflamación. Pero a medida de que los tejidos se van desinflamando, ellos tienden a caer, no caídos, pero a bajar un poquito y ese llenado del polo superior que vas a ver inicialmente en el postoperatorio inmediato tiende a bajar. Entonces, el resultante de esta cirugía es que tienes un seno más pequeño, pero un seno que se ve bastante natural, ¿ok? Ahora, si eres una persona que quiere tratar de mantener más a largo plazo los resultados de esa forma un poquito más redondeada del producto de la reducción, un implante te puede servir, obviamente no para dar volumen, sino para servir de soporte a la forma cónica que queremos obtener del seno. Ok, doctora, muchas gracias. También tenemos aquí una última pregunta. Hola, ¿qué elementos químicos tienen los implantes mamarios? He escuchado que el líquido de los implantes pueden ser tóxicos. ¿Es verdad eso? Gracias por tu pregunta. Muy importante las preguntas relacionadas con seguridad.
Los implantes mamarios están hechos de, como expliqué, el caparazón, y si son implantes de gel, la silicona dentro de silicona de grado médico. Ellos no tienen ningún tipo de otros ingredientes activos u otras toxinas relacionadas. Hay dos grandes verdades. Uno, si el implante se llegara a romper, ¿ok? Acuérdense que alrededor de cada implante, siempre, 100% de los casos, se forma esta cápsula, que como un tejido delgadito, suavecito, que separa el implante del resto de tu cuerpo. Y cuando los implantes se rompen, aunque hayan pasado mucho tiempo y hayan perdido su forma, esa silicona se queda atrapada dentro de esa cápsula. No es que se va para otra parte del cuerpo o se riega en el pecho o en ningún lado. Así que cuando nosotros entramos y reemplazamos o quitamos un implante roto, generalmente se limpia bien completamente la cavidad y nos damos cuenta que no hay nada de esa silicona fuera del área de la cápsula. Eso es por una parte. Y por otra parte, en una década, actually no hace mucho tiempo, hubo una suspensión temporal del uso de implantes de silicona porque las personas estaban haciendo exactamente esa misma pregunta. Y se dejaron de usar, si no me equivoco, como alrededor de 10 años, y hubo estudios exhaustivos que sí estaban relacionados con enfermedades autoinmunes, que sí estaban relacionados con enfermedades de tipo crónico inflamatorio, que sí estaban relacionados con desarrollo de diferentes tipos de cánceres. Y después de muchos años y de muchos estudios, se determinó que no había ningún tipo de relación. Así que con esto en resumidas cuentas, te quiero decir que los implantes de silicona siguen siendo seguros y bueno, por eso es que los seguimos utilizando hoy en día. Muchísimas gracias, doctora, y nuevamente pues agradecerle por tan importante información que nos ha dado el día de hoy y muchísimas gracias también pues a los asistentes, a nuestros participantes y de verdad pues agradecida a Agrópolis Capacitaciones, se siente muy contentos pues de tenerla a usted pues el día de hoy. Así es que la despedimos, muchísimas gracias y a todos que tengan pues una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.